Las teorías racistas y la jerarquización de categorías de seres humanos iniciaron allá por el siglo XVIII y XIX en Europa. La jerarquización inició cuando Carlos Linneo clasificó a los humanos en 4 razas: europeos, asiáticos, americanos y africanos, esto según el color de la piel. Luego, Johann Blumenbach clasificó a los seres humanos ya no en 4, sino que en 5 grupos: blanco o caucásico, amarillo o mongólico, cobrizo o americano, pardo o malayo, negro o etiópico, a partir de diferentes datos físicos, ya no solo por el color de la piel, como el peso, cabello, forma de cráneo y estructura del cuerpo. Estas jerarquizaciones dieron paso a corrientes de racismo, como la monogenista y la poligenista. La teoría monogenista creía que todos teníamos un ancestro en común en Adán y Eva, y que cuando estos fueron expulsados del jardín del Edén, la raza empezó a degenerarse por distintos factores como sol, clima y alimentación. La teoría poligenista creía que las distintas razas surgieron a partir de diferentes creaciones, y debido a esto pensaron que los indios y negros eran inferiores a los blancos tanto intelectualmente como culturalmente. Estas ideologías no surgieron de manera aislada, por lo que fungieron un papel importante en la expansión colonial de los europeos para justificar y defender el sistema de esclavitud. A mediados del siglo XIX, el racismo se volvió una idea hegemónica donde lo cultural depende de lo biológico, donde se afirmaba que el grado de civilización de los pueblos dependía de las características raciales de cada uno de ellos. Continuando en el siglo XIX, para revitalizar las élites que gobernaron América, se motivó la migración de personas europeas para lograr mejorar la raza. En lo que hemos visto podemos identificar un factor común entre el racismo y el sexismo. ¿Y cuál es? Es que ambos basan su ideología en una superioridad falsa de un individuo, ya sea por sus características físicas o género, sobre otro individuo. Por ejemplo, la falsa superioridad que se creía que tenían los blancos sobre los negros y la falsa superioridad que se creía que tenían los hombres sobre las mujeres. El proyecto político que se justificó a través de estas teorías racistas fue el nacionalsocialismo o nazismo en Alemania, que se caracterizó por ser una ideología fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, una raza que se cree superior a las demás, y promovía el sentimiento antisemita, que es el odio hacia los judíos. En el siglo XIX, cuando los europeos que emigraron a América para revitalizar las élites que previamente gobernaron al país llegaron, estos arrebataron tierras de los pueblos indígenas e incluso los tomaron como mano de obra barata para trabajos agrícolas después de echarlos. El régimen colonial prohibía a los indígenas residir en ciudades, orillándolos a zonas rurales y dejándoles pocas opciones de actividades productivas que no fueran trabajar la tierra. Además, el régimen implantó un sistema tributario donde se apropiaban de los excedentes económicos que los pueblos indios, entre comillas, tuvieran. Y esto se mantuvo por un largo tiempo hasta bien adentrado el siglo XX. La idea de la raza como una realidad científica en la actualidad no es válida, ya que por medio de exámenes genéticos se tiene evidencia científica para afirmar que no hay razas completamente puras. Es más, la mayoría de humanos alrededor del mundo comparten en gran parte el mismo material genético, y las diferencias físicas son pocas y solo superficiales. En la actualidad, lastimosamente, aún podemos observar actos de racismo y de sexismo, y muchas veces realizados de manera inconsciente. ¿Y cómo esto puede ser posible? Es debido a que desde muy temprana edad podemos observar en nuestra sociedad actos de racismo y sexismo que lastimosamente se han ido normalizando. Y por esto mismo, una persona podría realizar estos actos de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando se dice la frase "qué indiada" en referencia a una acción negativa. Puede dar a entender que una persona, por ser indígena, es incapaz de realizar las cosas con eficiencia y las hace mal. O también está la frase que se utiliza cuando alguien comete un error o se queja y se dice "no seas vieja", haciendo referencia de que las mujeres son incapaces o débiles. Un estereotipo racista que sufren los indígenas es que se creen que no tienen educación y son incapaces de realizar actividades intelectuales, lo que nos deriva a un prejuicio. En este caso podría ser que en una entrevista de trabajo pueden menospreciar a una persona por ser indígena y pensar que no podrá realizar bien el trabajo ni cumplir con las expectativas requeridas, lo que nos lleva a la discriminación, que sería no darle el trabajo ya que creen que lo hará de una manera incorrecta, a pesar de que éste tenga la misma o mayor preparación para el puesto que otra persona.
La comunidad de Sepurzarco era una población indígena que se dedicaba a la agricultura, pero hubo un momento en el que se quedaron sin tierra para cultivar. Entonces los campesinos se organizaron para ir ante el gobierno y solicitar un espacio donde pudieran cultivar alimento y sustentar a sus familias. Pero el gobierno no vio con agrado esta acción y mandó a aprisionar a los campesinos. Esto sucedió muchas veces durante la migración de europeos a América, cuando les expropiaron tierras a los pueblos indígenas y les negaron el acceso a espacios propios donde trabajar la tierra y prosperar. Las atrocidades cometidas en contra de la comunidad Sepurzarco se analizan como actos de violencia racistas y de género porque el gobierno y militares se creían superiores al pueblo indígena y a las mujeres que pertenecían a este, secuestrando a los hombres y manteniendo a las mujeres en esclavitud doméstica y sexual. Durante el conflicto armado interno, el ejército buscó sistematizar las violaciones sexuales contra mujeres. Esto con tal de no sufrir las consecuencias de las atrocidades que ellos realizaban contra ellas. La importancia que se haga memoria sobre el conflicto armado interno en Guatemala es para dar tranquilidad y oportunidad de avance en la vida de las víctimas, además de demostrar que las mujeres están protegidas por los derechos humanos. También que se haga justicia, logrando que los malhechores sufran las consecuencias de sus acciones, y enviar un mensaje de concientización a la sociedad sobre los hechos ocurridos durante este periodo, y cómo la violencia sexual atenta contra la dignidad física de las mujeres.